el arrebatamiento y su fundamento bíblico. Leo su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. La Biblia dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y fíjese en esta expresión: y esperar desde los cielos. ¿A quién? Fíjese, la Biblia está diciendo que debemos esperar desde los cielos a una persona. Esperamos desde los cielos, ¿a quién? A Jesucristo. Eso está diciendo el verso 10. Y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Oh, gloria al Señor, que resucitó de entre los muertos. Grábese eso, a Jesús. Fíjese que dice: quien nos librará de la ira venidera. Vuelva a leer el verso 10, que es el eslabón de este mensaje. Y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos queridos, el apóstol Pablo, cuando ejerce y aterriza con la idea de esperar a alguien de los cielos, sin duda alguna, es porque nos está revelando algo que para muchos no fue visto en las canónicas de los evangelios. Cuando el apóstol Pablo comienza a relatar estos pasajes bíblicos, sin duda que es para responder una cantidad de incertidumbres que existían en los primeros creyentes en la iglesia de Tesalónica. Las interrogantes siempre eran: ¿qué resultaría con aquellos que habían participado de la fe, que se habían convertido al Señor por la predicación de los apóstoles y que habían partido a los brazos del Eterno, pero no sabían de manera certera qué era lo que sucedería con ellos después de morir? Por eso Pablo apremia y aterriza estos pasajes bíblicos y estos preciosos contextos en relación a lo que nosotros conocemos como la esperanza bienaventurada. Pablo tiene el deseo de, por supuesto, enseñarle a los creyentes que no deben sentir, aleluya, una desesperanza por aquellos que han partido en el Señor, aquellos que han muerto en la fe. En la época en la que Pablo escribe, estaban siendo sumamente perseguidos por el Imperio Romano. Era Nerón uno de los más bestiales emperadores que persiguió a la iglesia. La historia, las reseñas, gloria al Señor, no solamente de Israel, sino que los pensadores como Flavio Josefo nos describen sin duda alguna las terribles persecuciones que experimentaron los primeros creyentes por ejercer la fe en el Evangelio y por justamente cumplirse lo que dice el verso 9, porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que hubo una conversión. Pablo está diciendo de la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. O sea, en la cultura griega o greco-romana o en el movimiento helenístico habían sin fin de dioses, había una proliferación de creencias, había una mezcolancia politeísta, un sinfín de dioses para el cielo, para la tierra, para el sol, para la muerte, para el Hades, para la guerra. Todos ellos representaban diferentes tipos de dioses, pero la Biblia y el apóstol Pablo aterriza la idea de que los cristianos de esa época en la localidad de Tesalónica estaban abandonando la idolatría y se estaban convirtiendo, por supuesto, al cristianismo por el mensaje poderoso predicado por los apóstoles y aquellos que se habían convertido al Señor. Pero por supuesto nos deja el verso 10 muchas cosas que decir, porque la temática de esta noche es el arrebatamiento y su fundamento bíblico. Muchos en esta época han dedicado palabras en contra de esta temática. Muchos se han dedicado a expresar de manera burlesca y risoria y jocosa que el arrebatamiento de la iglesia es un concepto que no aparece en las Escrituras. Muchos se han atrevido a decir que el arrebatamiento, la parucía, la traslación, el rapto, que nosotros conocemos como una doctrina elemental, fundamental y cardinal de la profecía y la escatología general, es una mentira, es un cuento que se ha proliferado por falsos profetas. Pero déjeme decirle que la Biblia, por supuesto, siempre tiene respuestas para las grandes interrogantes y, por supuesto, para las grandes deformaciones que los falsos profetas han querido ensuciar en este concepto por supuesto, la profecía bíblica y el arrebatamiento de la iglesia. Antes de decir cualquier cosa, me gustaría comenzar con las escuelas de interpretación para poder entender por qué el arrebatamiento de la iglesia es bíblico. Me gustaría comenzar a hacer un análisis de las escuelas de interpretación dentro de los grandes conceptos de la escatología bíblica, especialmente de lo que tiene relación con el arrebatamiento. Existen escuelas de interpretación. Son pensamientos de escuelas que ubican al arrebatamiento en diferentes tipos de eventos históricos. Hay algunos que ubican al periodo del arrebatamiento antes de la tribulación.
Hay otros que ubican el arrebatamiento, el rapto de la iglesia a mediados de la tribulación. Otros se han atrevido a través de sus fundamentos, gloria al Señor, aplicar el arrebatamiento de la iglesia al término de la tribulación. Pero comencemos con la primera imagen, por favor, que está saliendo en estos momentos en su pantalla. ¿Qué es el mid-tribulacionismo? Por favor, le ofrezco esta imagen. Esta imagen representa la primera escuela de interpretación sobre lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. El mid-tribulacionismo es el que expresa abiertamente que el rapto de la iglesia se ejecutará, escuche bien, a mediados de la tribulación. Eso es lo que enseña el mid-tribulacionismo. Esta postura enseña que todos los cristianos serán tomados en el arrebatamiento a la mitad de la tribulación, después de los primeros 3 años y medio transcurridos de la que se conoce la semana 70 de Daniel. Ahí, en esta imagen, mis queridos hermanos y amigos, ustedes pueden observar la cruz, que es el inicio o el nacimiento del Señor y su ministerio. Y posteriormente la imagen nos ofrece una tribulación y una gran tribulación de 7 años según el mapa conceptual. Y fíjese que al final de este periodo de gran tribulación se ofrece el milenio. Pero hay algo que debemos observar. En la parte superior del recuadro está la palabra rapto y la imagen refleja a creyentes yendo al cielo y a alguien sobre las nubes. Por supuesto, ese es el Señor Jesucristo y las personas elevándose al cielo son aquellos que han confesado su nombre. Esta imagen o este recuadro se conoce como el medio tribulacionismo o el mid-tribulacionismo, que ofrece una perspectiva de que el arrebatamiento de la iglesia será ejecutado a mediados de la tribulación y la gran tribulación. Segundo, el post-tribulacionismo, al igual que el recuadro anterior, nos ofrece una línea de tiempo. A diferencia del medio tribulacionismo, podemos observar en el recuadro que el arrebatamiento de la iglesia se encuentra ubicado al final del periodo de la tribulación y la gran tribulación. Este grupo de personas ofrece un postulado que se conoce como post-tribulacionismo. Esta postura enseña que todos los cristianos serán arrebatados al final de la tribulación y que el rapto y la segunda venida son aspectos de un mismo evento que ocurrirán al final, por supuesto, de la gran tribulación. Todo esto que le quiero mencionar es para que usted entienda por qué es tan importante hacer fundamentos bíblicos del arrebatamiento y por qué acá a la hora final un servidor, el hermano Andrés Gutiérrez, cree que el arrebatamiento de la iglesia no será a la mitad de la tribulación, ni tampoco será al final de la tribulación, sino que el arrebatamiento de la iglesia es ofrecido en esta gráfica en el pretribulacionismo, o lo que nosotros conocemos el rapto antes de la tribulación. Esta imagen que usted observa en su pantalla es la que nosotros defendemos con todo nuestro corazón. Para nosotros, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia se ofrece según los conceptos bíblicos, según las grandes porciones de la Biblia, y un concepto importante de la teología y la hermenéutica bien aplicada es el pretribulacionismo. La imagen, el recuadro nos ofrece el rapto antes de la tribulación. Por supuesto, esto es lo que nosotros creemos fielmente en este programa. Nosotros creemos fielmente que el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de que comience la tribulación y la gran tribulación. Por supuesto, este programa cree con todo el corazón de que la iglesia no pasará por los 7 años que están preparados para tratar Dios con Israel. Por supuesto, este programa ofrece de manera honesta y sincera una perspectiva pretribulacionista. En este programa creemos fielmente que el Señor aparecerá, aleluya, en las nubes. Nosotros creemos fielmente que la final trompeta no sonará ni a mediados de la tribulación ni tampoco al final de ella, sino que el arrebatamiento de la iglesia tendrá un cumplimiento fiel, bíblico y venidero en lo que nosotros conocemos antes de la tribulación y la gran tribulación. Por eso es importante que ustedes observen los conceptos de las escuelas de interpretación, porque todo esto nos ayudará, por supuesto, a entender qué es lo que creen las otras doctrinas, qué es lo que creen las otras escuelas y, por supuesto, qué es lo que usted debe creer. Si usted cree que el arrebatamiento de la iglesia, la traslación de los creyentes al cielo, el arrebatamiento, el sonar de la trompeta, la traslación, aleluya, el traer consigo, el levantar el cuerpo de Cristo, será ejecutado a mediados de la tribulación y al término de la tribulación, usted está total y absolutamente equivocado. Pero se lo voy a demostrar a través de los conceptos que el Nuevo Testamento abraza sobre esta doctrina. Por supuesto,
arrebatamiento, muchos dirán, hermano, el arrebatamiento no aparece en la Biblia. El término parusía no aparece en la Biblia. El término roumai no aparece en la Biblia. El término paralambano no aparece en la Biblia. Por supuesto que hay concepciones teológicas que no las encontraremos de manera literal en la Biblia. ¿Usted me puede mostrar dónde el término Biblia aparece en la Biblia? No lo puede encontrar, pero sí entendemos que la Biblia es un término griego que significa biblión y que ese término biblión representa una biblioteca o un contenido de muchos libros, porque las palabras tienen una etimología y cuando las observamos, las analizamos, las estudiamos, nos damos cuenta que todo apunta a que el arrebatamiento de la iglesia será un suceso que esperan todos aquellos que aman al Señor y por supuesto todos aquellos que han muerto en el Señor Jesucristo esperando fielmente la resurrección del cuerpo, o los que estamos vivos en Él ser levantados, transformados y alcanzados en el cielo para ir pronto a la gloria venidera. Pero fíjese que para poder empezar con los fundamentos bíblicos, para poder comenzar con los fundamentos importantes de este tema, me gustaría que usted observe en su pantalla qué es lo que está sucediendo en estas imágenes. ¿Por qué quiero presentar el arrebatamiento como tema central? Y algunas palabras que por supuesto se emplean en el Nuevo Testamento cuando referimos al término arrebatamiento. El Nuevo Testamento emplea una diversidad de términos para describir los multiformes aspectos del arrebatamiento. Usted me dirá, hermano, la palabra rapto no está en la Biblia. No, no está en la Biblia, pero el evento en sí está descrito en cantidades de lugares, no solamente en el Nuevo, sino que también en el Antiguo. Pero fíjese que el Nuevo Testamento emplea una diversidad de términos para describir los multiformes aspectos del arrebatamiento. Fíjese que en su pantalla solo aparecen 4. Acá yo tengo en mi cuadernillo el término arpazo, el término episunagogé, el término ayasó, el término paralambano, y en su pantalla aparecen 4 términos que por supuesto emplean el significado hacia el arrebatamiento. La primera palabra en el costado izquierdo de su pantalla superior es la palabra epifaneia, que significa manifestación o aparición. Fíjese que Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra epifaneia significa manifestación u aparición, y el apóstol Pablo la aplica en Tito capítulo 2 verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El segundo término es el término ruomai, que significa atraer a uno, rescatar o librar, y Pablo la utiliza en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera. Dijimos que ruomai es librar, rescatar o traer a uno. Fíjese que en este contexto de Primera Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, Pablo está utilizando la palabra librar y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera. Dale un aplauso de alabanza al Señor, porque la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Seremos levantados, seremos arrebatados, seremos transformados, seremos cambiados. Nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal, nuestro cuerpo corruptible en uno de incorrupción, porque Pablo utiliza el término ruomai para nombrar de que nos librará el Señor de la ira que vendrá. Pero no es solamente eso, sino que también es el término apocalipsis. Fíjese en la parte inferior de la pantalla, en el costado izquierdo, la palabra apocalipsis significa destapadura, desnudamiento o revelación. Y Pedro la utiliza en su primera carta en el capítulo 1, verso 13, por lo cual ceñid los lomos de vuestro ánimo, sed sobrios y tened vosotros paciencia, y también guardando la esperanza puesta completamente en la gracia que os ha de ser traída al tiempo, escuche bien, de la manifestación de Jesucristo. El término apocalipsis, que significa destapadura, desnudamiento o revelación, el apóstol Pedro la utiliza en su primera carta en el capítulo 13 para hablar sobre el arrebatamiento, por lo cual ceñid los lomos de nuestro ánimo, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta completamente en la gracia que os ha de ser traída al tiempo en que, en la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La cuarta palabra que nos encanta a todos los que estudiamos, leemos y absorbemos teología bíblica, parusía. Esto significa un estar presente
presencia, una venida o una llegada. Pablo utiliza estos preciosos conceptos, por supuesto, en una de sus cartas en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, pero especialmente me gusta mucho más lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, en el verso 7 y 8, para ocupar el término parusía, que significa un estar presente o en presencia, lo que significa una venida o lo que significa una llegada. El apóstol Santiago escribe: por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta qué? Hasta la venida del Señor Jesucristo, o sea, hasta su llegada. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque por supuesto la venida del Señor está cerca. Fíjese en estos conceptos: epifaneia, ruomai, apocalipsis y parusía. Por supuesto ofrecen una conceptualización de términos que nos ofrecen que el arrebatamiento de la iglesia está plasmado en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Es un concepto que no se puede destruir, es un concepto que no se puede torcer, es un concepto que no se puede destruir, porque está escrito sobre el fundamento del Señor Jesucristo y de los santos apóstoles. Todo aquel que tenga la desfachatez de atacar el arrebatamiento es un falso profeta. Todo aquel que se atreva a decir que la iglesia pasará por la gran tribulación, y todo aquel que se ofrezca a decir que la iglesia estará en los 7 años venideros de tribulación y de gran tribulación, me debe mostrar por la Biblia, de manera hermenéutica, de manera exegética, a través de la dispensación, cómo es que puede ser posible de que el Señor deje a su esposa, deje a sus hijos, deje a su novia, deje a los que han pagado un precio, a los que se han negado al mundo, a los que han luchado con el diablo, a los que se apartan para no pecar en la carne, estar presentes en un periodo de será especial trato con Israel. La iglesia, mi hermano, mi amigo, no estará en el periodo de la tribulación. La iglesia será arrebatada, la iglesia será levantada, la iglesia será quitada, la iglesia será, aleluya, absorbida de la tierra hacia el cielo. No me pregunte cómo, solo sé que la Biblia lo profetiza, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá de los cielos, y todos los muertos que murieron en Cristo, tu abuelita, la mía, tus hermanos, tus padres, todos aquellos que entregaron años de servicio, años de dedicación, predicadores de fuego, predicadoras de fuego, siervas del Señor, siervos del Dios eterno, que murieron en Cristo, ellos serán resucitados en un cuerpo inmortal. Y nosotros, los que estemos aquí batallando, luchando, predicando la palabra, defendiendo la fe, levantando el evangelio, levantando la antorcha, encendiendo, aleluya, la luz en la oscuridad, dándole lucha al diablo, a la carne, a los falsos profetas, a las falsas liberalidades que se han manifestado, estaremos preparados. ¿Para qué? Para volar, para ser transformados. Nos elevaremos al cielo, seremos transformados, nos elevarán con un sonido de trompeta. No sé cómo será ese sonido, solo sé que será un sonido especial y que no todo lo escuchará. Por eso es necesario, mi hermano, mi amigo, que tú estés a cuenta con Dios. Por eso es necesario que tú estés unido al Padre, estés unido al Hijo y estés unido al Espíritu Santo, porque no volará cualquier persona en el arrebatamiento. Estos términos parusía, estos términos paralambanos, estos términos apocalipsis refieren que en el contexto general la Biblia sí enseña un arrebatamiento pretribulacional. No nos quedaremos para verle la cara al anticristo, sino que nos iremos al cielo y posteriormente volveremos con el Señor para establecer ese gobierno de milenio. Dale un aplauso de alabanza al Señor, porque Él es bueno y por supuesto porque para siempre son sus misericordias. Hermanos y amigos, estos términos nos ayudan, por supuesto, a entender de que el arrebatamiento es algo serio. No es solamente una concepción escatológica, no es solamente una concepción de la profecía bíblica. Esto es mucho más fundamental, es mucho más profundo que saber cuándo, que saber dónde y en qué momento y entender los sucesos futuros en el cielo y en la tierra. No, esto alberga, aleluya, intenciones profundas en el corazón. Para poder volar en el rapto necesitamos estar en santidad. Para volar en el rapto debemos estar teniendo comunión con los hermanos. Y cuando hablamos de comunión con los hermanos, no solo me refiero a tener comunión con tu hermano de la iglesia, me refiero a que tengas
tengas comunión con todos aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Por eso que el Señor reprenda el sectarismo, por eso que el Señor reprenda ese pensamiento humano y satánico, que si usted no es del ministerio al que yo pertenezco, o si yo no soy de su ministerio, no soy parte del cuerpo. Eso es una mentira, eso es una burla, eso es una lisonjera de Satanás, el diablo. ¿Por qué cree que hoy día hay tanta disputa? ¿Por qué cree que hoy día hay tanta competencia? ¿Por qué cree que hoy día hay tanta división? ¿Por qué cree que hoy día hay tanto pleito? ¿Por qué cree que hoy día hay tanta gente dañada? ¿Por qué cree que hoy día hay tanta gente desilusionada? ¿Por qué cree que hay tanta gente que no quiere ir a la iglesia? Porque si yo no soy de este ministerio, a mí no me saludan, a mí no me abrazan, a mí no me desean bendiciones. Que el Señor reprenda al diablo. Aquí el cuerpo es uno solo, no hay distintos cuerpos, no hay muchos cuerpos, solo hay uno, y ese cuerpo, la cabeza es Jesucristo, y todos nosotros para abajo como miembros somos parte de Él. Usted y yo no somos, no porque seamos de un ministerio distinto, no somos hermanos, los amigos, somos los que amamos la voluntad de Dios. Yo me quiero ir al cielo, yo no quiero, aleluya, vivir de vanidades, yo no quiero andar atado con el mundo, yo no quiero andar atado con la gente. Si usted, aleluya, peca conmigo, yo lo perdono, y si usted, aleluya, se ha sentido de mi persona ofendido, perdóneme, porque al cielo, aleluya, va a ir gente de peso, y la gente de peso no es la gente de grandes ministerios, la gente de peso no es la gente que aparece en la televisión, no, la gente de peso es la que cuando le ofenden perdona, la gente cuando, aleluya, se siente desilusionada, le va a dar un abrazo. Esa gente es la gente de peso, no es la gente que tiene bibliotecas como la mía, llena de libros. Hay gente que tiene tantos libros y está vacío en la mente, vacío en el corazón y vacío en el alma, pero el arrebatamiento de la iglesia será una gran sorpresa, porque hay gente que anda con la Biblia en la mano, predicando en la calle, anunciando la verdad, pero en su corazón le desean el mal al otro, en su corazón quieren ver destruida a la hermana que se fue de la iglesia. Eso es del diablo, y si usted está pensando de esa forma, que el Señor lo ayude. Ay, papito lindo, que Dios me guarde, y la Virgencita también. Hermanos, porque el arrebatamiento no es solamente una concepción teológica. Esto es mucho más profundo, es mucho más delicado, mucho más serio. Oh, esto es mucho más profundo. Hay gente que se va a quedar porque está atada con el hermano. Hay gente que se va a quedar porque está atada con el otro ministerio. Hay gente, gloria al Señor, que se va a quedar porque no ha confesado sus pecados. Hay gente que se va a quedar porque tiene malos deseos en el corazón. Hay ministros, gloria al Señor, que están llenos de pecado, de adulterio, de maldiciones en el alma, que cuando ven a uno pequeño que está creciendo, le quieren poner el pie encima. Ellos siempre creen tener la verdad, pero están totalmente equivocados, porque el único que tiene la verdad es el Cristo de la gloria, es el león de la tribu de Judá. Él es el único, gloria al Señor, que tendrá autoridad, como enseña el capítulo 5 de Apocalipsis, de abrir el libro y desatar los sellos. No soy yo, no es usted, no es su pastor, no es el mío, no, es solamente el Cristo el que tiene la verdad. Él lo dijo: yo soy la verdad. No era solo la verdad, en Él estaba la verdad. Por eso, hermano, amigo, cuídese, porque el arrebatamiento de la iglesia está a punto de suceder. Pero, ay, santo Dios, la Biblia nos deja una cronología del traslado. ¿A qué me refiero con que haya una cronología del traslado, hermano Andrés? La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 4, verso 13 al 18, nos deja, por supuesto, una tremenda imagen de lo que sucederá en el arrebatamiento de la iglesia. Es uno de los pasajes más citados con relación al arrebatamiento. Pero si usted puede observar en la imagen la cronología de este traslado, en este gran pasaje Pablo responde a preguntas que habían preocupado a los tesalonicenses. Cuando estuvo entre ellos en Hechos capítulo 17, habían aprendido sin duda alguna muchas verdades preciosas acerca del retorno glorioso de Cristo a la tierra y del establecimiento de su reino. Además de eso, y de hecho, para algunos esto le pareció que era algo inminente. Pero desde que el apóstol se marchó, algunos creyentes, escúcheme bien por favor, desde que el apóstol Pablo se marchó, algunos creyentes habían muerto. Ellos obviamente no estarían en la tierra en el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Significaba esto que ellos se iban a perder algo? Este es el trasfondo del gran pasaje sobre el rapto que encontramos en el capítulo número 4. Los siguientes 6 versos nos establecen la siguiente verdad. 1. Una realización. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tesalonicenses 4:13. Esta es una de las 4 áreas claves que el apóstol Pablo no quiere
en la que seamos ignorantes. Las otras tres son los eventos del Antiguo Testamento, la restauración de Israel y la manifestación de los dones espirituales. Número 2, un descanso o un reposo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Él traerá, aleluya, traerá a Dios con Jesucristo a los que durmieron en Él. La muerte de los creyentes tenida como un sueño apacible. No obstante, debemos aclarar rápidamente que este versículo no enseña el sueño del alma. Esa doctrina sin base escritural es refutada en Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Número 3, hay una revelación, aleluya, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Notemos el uso que hace Pablo del nombre nosotros. El apóstol esperaba aparentemente estar presente cuando Cristo viniera, pero más tarde supo que no sería así. Pablo tenía un fiel deseo de experimentar el arrebatamiento, porque no lo vamos a hablar en esta noche, pero el arrebatamiento tiene una teología, una concepción. A eso se le conoce como inminencia. El arrebatamiento es algo inminente. El término inminente refiere algo, aleluya, que no está sujeto a ninguna señal. Es verdad que hemos visto señales, es verdad que el mundo, es verdad que la sociedad, la cultura, la religión, la tecnología, la economía, aleluya, etcétera, 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 nos deja ver que están sucediendo cosas, pero la inminencia no está sujeta a nada de ello, porque todo eso refiere que el Señor puede aparecer en cualquier momento. Número 4, hay en estos contextos bíblicos un retorno o un regreso, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, alaba lo que Él vive, y con trompeta de Dios descenderá de los cielos. Se supone que Miguel será el arcángel, aleluya, en razón de Daniel 12, 1 y 2. Sin embargo, es razonable sugerir que pudiera ser Gabriel, el arcángel involucrado en esta ocasión por parte tan vital que él jugó en los hechos relacionados con la primera venida de Cristo. Número 5, para ir avanzando, una resurrección. El apóstol Pablo escribe: los muertos en Cristo resucitarán primero. 6, el rapto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, el cumplimiento de la gran promesa para la iglesia. Número 7, después de ser arrebatados, habrá una gran reunión para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él, como enseña el capítulo 4, verso 17 de Primera de Tesalonicenses. Y número 8, hay una reafirmación. Por lo tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas preciosas palabras. Estos 8 conceptos: una realización, un descanso, una revelación, un retorno, una resurrección, un rapto, una reunión y una reafirmación, nos enseña que el arrebatamiento de la iglesia es un concepto que abraza, por supuesto, una parte fundamental de la teología escatológica, que abraza a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Pero, por supuesto, tengo muchas otras cosas que decir. Para tener otras consideraciones, hermanos y amigos, y fundamentos para decir por qué el arrebatamiento es bíblico y por qué el arrebatamiento será antes de la tribulación. Escuche y lea, por favor. Hay otras consideraciones esenciales, como lo que aparece en pantalla, es el premilenialismo. Usted se preguntará: hermano Andrés, ¿qué es el premilenialismo? En sus pantallas, el premilenialismo, por supuesto, es la segunda piedra fundamental que da sustento a lo que nosotros, hermanos y amigos, conocemos como el arrebatamiento pretribulacional de la iglesia, y que es doctrina bíblica conocida como premilenialismo. El premilenialismo enseña que la segunda venida de Cristo tendrá lugar antes del reino milenario de 1000 años, como enseña la concepción en el mapa sobre la tierra, con Jerusalén como capital. En la iglesia primitiva, el premilenialismo, hermanos, se conocía como cualismo, del término griego que significa 1000, que se emplea 6 veces en Apocalipsis 20, 2:7. Como enseña la gráfica, ustedes pueden observar que en la parte inferior hay una barra gruesa que dice era de Israel. Eso, por supuesto, representa al Antiguo Testamento y al Antiguo Pacto. Posteriormente, una flecha principal que refleja la primera venida de Cristo, y posteriormente continúa esta barra gruesa que dice la era de la iglesia, que por supuesto es la era de la gracia o la dispensación de la gracia. Y fíjese usted que al final de la era de la gracia aparece una flecha hacia arriba que induce el término rapto, y entre medio del rapto y del regreso de Cristo hay un periodo de tribulación de 7 años. Todos estos conceptos son conceptos premileniales, o lo que se conoce como premilenialismo, que básicamente identifica que el milenio, aleluya, será
será posterior a la tribulación. Escuche bien, el reino del milenio de Cristo será posterior a la gran tribulación. El premilenialismo enseña, aleluya, que el periodo del milenio no será antes de que suceda la tribulación y la gran tribulación. ¿Por qué decir esto? Porque el doctor Charles Ryrie cita los rasgos esenciales del premilenialismo como sigue: su duración será de 1000 años, su lugar será esta tierra, su gobierno, aleluya, un gobierno teocrático, con la presencia personal de Cristo como Rey, y cumplirá todas las promesas aún no cumplidas tocante al reino, ay Señor, al reino terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se cumpla, hermano, el periodo de la tribulación y la gran tribulación, aparecerá el Señor Jesucristo, como enseña Apocalipsis capítulo 1, verso 7. La Biblia lo dice de manera literal de esta forma: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En ese momento se abrirá el cielo, cuando el gobierno del anticristo y el falso profeta mantengan a Israel sitiados de norte a sur y este a oeste. Las grandes naciones del mundo y los poderosos ejércitos a nivel global estarán a punto de descargar toda su ira y su furia contra la nación de Israel. En ese momento aparecerá, por supuesto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Posterior a eso se establecerá el reino del milenio, y nosotros, hermanos, vendremos con el Señor en esa gloriosa venida. Vendremos con Él, porque el arrebatamiento de la iglesia, hermano, es muy distinto a la segunda venida de Cristo. Si usted quiere escuchar más de esto, puede, por supuesto, ir a nuestra página y escuchar el video. El arrebatamiento pretribulacional ya está por acontecer. Ahí dejamos muchas explicaciones y versículos bíblicos y diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Pero para terminar y para culminar esta temática, hay algo sumamente importante que debo mencionar, y es la naturaleza del arrebatamiento. Esto es sumamente importante porque aquí, hermanos queridos, vamos a dejar la tercera o el tercer fundamento del por qué el arrebatamiento es bíblico y por qué el arrebatamiento es pretribulacional y por qué la iglesia tiene una mirada futurista y dispensacional. La naturaleza del arrebatamiento es presentada con toda claridad en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Está caracterizado en la Biblia como una venida de traslación, como lo enseña el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 51, y la primera carta del apóstol Pablo a Tesalónica en el capítulo 4, verso 15 al 17, en la cual Cristo viene por su iglesia. El segundo advenimiento es Cristo regresando con sus santos, descendiendo del cielo para establecer su reino terrenal. La naturaleza del arrebatamiento, hermanos queridos, es justamente esto. Es presentado con toda claridad en los pasajes que ya hemos mencionado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. La naturaleza, por supuesto, es una naturaleza cristológica, es una naturaleza neumatológica y tiene, por supuesto, una concepción en la teología propia. Pero fíjese lo que dice Edward Hitson: el arrebatamiento o traslado de la iglesia es a menudo paralelo a los raptos de Enoc y a los raptos de Elías que se encuentran en Génesis 5:24 y Segunda de Reyes 2:12. En cada caso, el individuo desapareció o fue... ¡Ay, Dios mío! Mire, escucha bien, diablo. Escúchalo bien, Satanás, escúchalo bien. En cada caso, el individuo, tanto Enoc como Elías, fueron llevados ¿a dónde? Dígalo usted, dígalo con su corazón. Aleluya, dígalo. Fue llevado al cielo. Enoc y Elías fueron ¿dónde? Fueron traspuestos, fueron llevados al cielo, fueron llevados a la eternidad, fueron llevados a la gloria. Ese es el sustento de la naturaleza del arrebatamiento, que seremos trasladados al cielo, así como Enoc fue levantado en el capítulo 5 de Génesis, verso 24, que la Biblia menciona que Enoc caminó con Dios y fue traspuesto. De la misma manera, Elías en el capítulo 2, aleluya, de Segunda de Reyes, verso 12, fue levantado por carros de fuego a la eternidad. Asimismo, experimentará la iglesia el arrebatamiento, aleluya, y en su ascensión, nuestro Señor mismo fue alzado al cielo, como le enseña Hechos 1:9. La descripción bíblica del arrebatamiento implica tanto la resurrección de los creyentes que murieron, como el traslado de creyentes vivos en el aire, aleluya, para encontrarse juntamente con el Señor. Hermanos, Enoc y Elías
aleluya, son prefiguraciones del arrebatamiento de la iglesia, son una muestra de que así como ellos fueron levantados, fueron quitados, fueron arrebatados, fueron traspuestos, fueron sacados del escenario de la tierra, así también la iglesia, así usted, así yo, así sus familiares que han muerto en el Señor, seremos levantados. Por eso avanza, por eso no se canse, aunque te ataquen, aunque te escupan, aunque te arañen, tenga fe de esto, que aunque más lo ataquen, cuando más lo quieran aplastar, lo quieran pisotear, lo quieran ver en el barro, comiendo lodo, descarriado, muerto, sin esperanza, más Dios te va a usar, más gracia, más unción y más peso de gloria, porque cuando el diablo más te machaca, el Dios de la palabra más unción le da a sus ministros. Por eso golpéenme, por eso apúntenme con el dedo, por eso acúsenme, por eso escarníenme, por eso golpéenme la espalda, porque mientras ustedes se burlan de mí, mientras ustedes confabulan a mi espalda, mientras ustedes hablan de mí a mis espaldas, el Dios de la palabra me da más fuerza y me da más fe de que tarde o temprano me iré a las moradas celestiales. ¡A su nombre! A su nombre sea la gloria. La naturaleza del arrebatamiento está, por supuesto, basado en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Aleluya. En el capítulo 4, versos 13 al 17. Pero si usted quiere más asidero bíblico, si el diablo quiere más chispa, quiere más llama y quiere más candela, el hecho de que Cristo podría volver pronto en cualquier momento. Aleluya, hermano, porque esto sin duda alguna se va a cumplir. Hermanos, los falsos profetas, la teología liberal, la doctrina de la prosperidad, el calvinismo, enseñan por supuesto una distorsión de estos temas. Ellos dicen que no hay arrebatamiento, ellos dicen que no hay que interpretar de manera literal las escrituras, ellos dicen que el cumplimiento del arrebatamiento es alegórico, ellos dicen que el establecimiento del reino milenial no será futuro ni literal, sino que hoy día la iglesia está cumpliendo el milenio por medio de los santos. Todo eso son mentiras satánicas, eso es una distorsión de la profecía bíblica. Pero para todos esos cabezones, aleluya, que están llenos de letra y muertos en el espíritu, el hecho de que Cristo podría volver pronto en cualquier momento, puede que aún no, o tal vez hoy día o mañana, es un apoyo para el pretribulacionismo. ¿Qué pasaje del Nuevo Testamento enseñan esta verdad? Entre los versículos que enseñan que Cristo podría volver en cualquier momento, ¡ay, mi alma te alaba!, sin advertencia, y que instruyen a los creyentes a esperar y anticipar la venida de su Señor, incluyen 1 Corintios capítulo 1 verso 7, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 16, 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Punto seguido, Maranata, el Señor viene. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está arriba, en el cielo, no en la tierra, hermano. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos peregrinos, somos extranjeros. Esta tierra no nos pertenece. Andamos de pasada, solo de pasada, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Filipenses 4:5 dice: el Señor, hermanos, está cerca. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, la Biblia dice: esperamos desde los cielos a su Hijo, a quien esperamos al Cristo, a quien esperamos, aleluya, al Mesías, a quien esperamos al Salvador, a quien esperamos al Verbo hecho carne, a quien esperamos al que murió, pero resucitó, ascendió y volverá. A Él lo esperamos. Y como enseña Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, lo esperamos a Él. Y como dice Hebreos 9:28, así también Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Diablo, escúchame, Santiago 5, 7, 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, porque su venida está cerca. He aquí, el juez está delante de la puerta. Escúchame bien, metodista, calvinista, hueso seco, que niegas el rapto, que haces ver de esto una parodia. Pablo y Pedro escriben en su primera carta 1:13: y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escúchame bien, hermano, afírmate, abraza esta esperanza. Judas 21, esperando la misericordia, aleluya, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperamos la misericordia del Señor a través de la vida eterna. Apocalipsis 3:11, 22:7, Apocalipsis 22:12, Apocalipsis 22:20. Ciertamente la Biblia dice: vengo en breve. Y Apocalipsis 22 verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: venga. Y el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Usted y yo, dígalo conmigo: amén, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí,
Amén. Ven, Señor Jesús. Ay, mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Permiso, hermano. Ay, qué cosa más linda. ¿Lo escuchó bien? Fundamentos para esto hay de sobra. Primera de Corintios 1:7, Primera de Corintios 16:22, Filipenses 3:20, Filipenses 4:5, Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 4:3 al 18, Tito 2:13, Hebreos 9:28, Santiago 5:7, Primera de Pedro 1:13, Judas 21, Apocalipsis 3:11, Apocalipsis, aleluya, 3:22, Apocalipsis 22:12, 22:20 y Apocalipsis 22:17 y 20. Ay, mi alma te alaba, ¿cuántos alaban al Señor en su casita? Por supuesto, el arrebatamiento de la iglesia, mi hermano, amigo, siervo del Señor, es un acontecimiento que sin duda alguna, pronto, pronto, pronto acontecerá. Esto es y será siempre la santa, ay Dios mío, santa palabra, la santa palabra del Señor.